Hola, continuamos con nuestra reseña crítica de este libro, La selva y el concepto, de la pluma de tres excelsos investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robredo y Leobardo Villegas Mariscal. Estamos discutiendo todavía el artículo número 2 que viene en este libro, que contiene tres. El número 2 corresponde a la pluma de Nelson Guzmán Robledo y se titula De lo irreductible, pensamiento primitivo y razón. Amerita hacer una breve, muy breve resumen, un muy breve resumen de lo que ya dije en videos previos. La primera parte, que se titula Los principios de la ciencia, trata de convencernos, o esa es la tesis principal de ese apartado, que la ciencia es una suerte de prejuicio y que ese prejuicio consiste en sostener que la ciencia es un pensamiento privilegiado con respecto de otros pensamientos, de los pensamientos otros, de los pensamientos de otros pueblos, de los pueblos que no adoptan los principios de la ciencia como los medios para lograr extraer energía del medio. Entonces, los principios de la ciencia tienen como fundamento un principio que nosotros no criticamos y que va a criticar Nelson Guzmán. Ese principio es de que esos principios son los mejores que conocemos. Ya dije, ya mencioné que la ciencia no tiene principios, lo que la ciencia tiene son conjeturas y que esas conjeturas son revisables por la experiencia. Bien, en el segundo apartado, ya el mito como anomalía, así se titula, pasa revista a Nelson Guzmán a dos teorías fundamentales en donde se nota este prejuicio que tiene la ciencia hacia los pensamientos otros. Max Müller, uno de los representantes de la escuela mitológica alemana, va a sostener, o eso nos dice Guzmán, que el mito debe verse como una enfermedad del lenguaje, un error en el uso de los términos. Eso lo dice explícitamente Müller y lo cita Guzmán. James George Frazer, que es otro de los que en este capítulo son convocados, dice explícitamente, y me parece que eso es lo que genera la animadversión de Guzmán y de los otros dos autores de este libro, cuando nos dice Frazer que la magia es una ciencia abortada, un sistema de pensamiento equivocado, erróneo. La comparación de Frazer es directamente con la ciencia occidental, con los principios de esa ciencia que no tiene principios, con los principios de eso que he llamado escepticismo. La ciencia como escepticismo organizado, antes que como dogma, antes que como poner por delante una serie de principios que no se pueden cuestionar. No, incluso la lógica se puede cuestionar, que es lo que ya argumenté en otro de los videos. Pero bueno, Guzmán pone a George Frazer en la misma bolsa que Max Müller y para ello tiene que reducir a Frazer al lenguaje. ¿Cómo lo logra Guzmán? Nos dice que las magias homeopática y simpatética son correlativas de la metonimia y de la metáfora. La magia simpatética por contagio, por hacer razonamiento por analogías, es parecida a la metáfora, y la otra, la homeopática, es parecida a la metonimia y por lo tanto son lenguaje. Y aduce ahí un ejemplo de que según él, Jacobson, el formalista, estuvo influenciado por eso y ya con eso le basta para reducir a Frazer a una cuestión lingüística, la tesis de Frazer de que la magia es un sistema abortado de ciencia. ¿Por qué no analizar mejor esa afirmación tal cual la hace Frazer y tal cual se entiende directamente? ¿Es la magia mejor que la ciencia? ¿Produce mejores resultados? Nos dirá Guzmán, pero es que tu baremo para medir es siempre la ciencia occidental. Los principios que pones de la ciencia occidental, decir es que debe ser escéptica, debe estar normada por la experiencia, todos son conjeturas, nada está estable. Y en los pueblos otros razonan de otra manera. No puedes poner por delante sus principios, tienes que aceptar la enorme diferencia que hay entre ellos. Y además, y esta ya es la parte donde nos habla de Nietzsche, la tercera parte de ese apartado, el mito como anomalía, en donde nos sostiene Guzmán que como todo es lenguaje, puede aplicársele lo que dijo Nietzsche del lenguaje. El lenguaje no es otra cosa que una colección de metáforas. En eso podemos estar perfectamente de acuerdo. Y los pueblos otros, pues también estarán de acuerdo en que el lenguaje es una serie de metáforas. Guzmán lo que quiere decir al hacer esto, porque cuando hace esto está igualando el uso del lenguaje entre todos los seres humanos. Todos los seres humanos cuando utilizan el lenguaje utilizan metáforas.
lo que nos está diciendo es que pues no hay manera de distinguir una metáfora de otras más que a través del gusto. Y que por lo tanto la ciencia occidental no es mejor que la otra. Se le olvida que nuestro uso de las metáforas, el uso que hace de la ciencia de las metáforas, debe ser normado por la experiencia. Es el principio fundamental y Guzmán no le gusta discutir eso, no le gusta discutir los resultados experienciales. Aborrece el pragmatismo filosófico, la filosofía de que el significado de los términos solamente adviene por el uso y por el éxito que tengan en nuestra situación práctica, en cómo resuelvan nuestros problemas prácticos. Eso parece que no le gusta a Guzmán ni a ninguno de los autores de este libro. Entonces el primer principio de la ciencia es la experiencia, tiene que someterse a la prueba experimental, no es nada más hacer metáforas porque sí o por hacer poemas, es porque deben resolver problemas prácticos y problemas teóricos. Y lo otro es que son principios revisables, se pueden descartar. Incluso los principios de la lógica se pueden descartar si es necesario. Así que nada de que principio de identidad y que principio de contradicción. Se pueden descartar si resultan necesario descartarlos para llegar a un resultado práctico o para resolver un problema teórico. Problemas teóricos, problemas prácticos. Para resolver unos u otros podemos descartar lo que sea necesario descartar. Bien. Entonces pasemos a la última sección del libro antes de la conclusión, que se titula La razón y el mito. Esta consiste en la razón y el mito. La razón y el mito. Y tiene dos apartados. El primero se titula El pensamiento primitivo y lo irracional, donde nos va a hablar de Lévi-Brühl, y el otro se titula Metafísica e identidad, donde nos va a hacer un recuento, a mi parecer un recuento ocioso, del surgimiento del principio de identidad, su relación con el principio de contradicción y la aparición en Platón de la necesidad de asignarle a las palabras un significado unívoco. Eso es lo que va a tratar este capítulo. Pero vamos a lo interesante de este capítulo. Antes de ir a metafísica e identidad, vayamos a su discusión con Lévi-Brühl, la discusión que establece entre Lévi-Brühl y Durkheim. Tengo aquí las formas elementales de la vida religiosa, lo pueden ver aquí, las formas elementales de la vida religiosa de Emil Durkheim. Antes de discutir a Lévi-Brühl, vamos a hacer unas citas que me parece que son nuevamente las citas que desagradan a nuestros autores, unas citas de Emil Durkheim. En la página 474 de esta edición que ya he mencionado, del Fondo de Cultura Económica, de Emil Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, la página 474 que compete al capítulo titulado Conclusión, voy a hacer unas cuantas citas de lo que dice Durkheim, explícitamente, para no colocarme a mí entre él y ustedes. Entonces dice así: el pensamiento científico no es más que una forma más perfecta. Voy a repetirlo porque esto me gusta mucho. El pensamiento científico no es más que una forma más perfecta del pensamiento religioso. Parece pues natural que la segunda se eclipse progresivamente ante la primera, a medida que esta va cobrando mayor aptitud para cumplir con la tarea. Primera cita. Vamos a la segunda cita. Pero el mundo de la vida religiosa y moral sigue estando prohibido. La gran mayoría de los hombres continúa pensando que ese es un orden de cosas en el que la mente solo puede penetrar por vías muy específicas. De ahí las vivas resistencias con que se topa cada vez que se intenta tratar científicamente los fenómenos religiosos y morales. Pero, pese a haber oposiciones, esas tentativas se repiten e incluso esa persistencia permite prever que esa última barrera acabará cediendo y que la ciencia se establecerá como ama y señora incluso en ese coto vedado. Voy a repetir esto. Y que la ciencia se establecerá como ama y señora. La ciencia se establecerá como ama y señora progresivamente por encima de la religión y del pensamiento otro y del pensamiento mítico y de la poesía y de todo eso. Aquí dice. Vamos a la tercera cita. Lo que la ciencia objeta a la religión no es el derecho de ser, sino el derecho de dogmatizar sobre la naturaleza. Dogmatizar sobre la naturaleza. La ciencia no admite dogmas. Eso no lo discute Guzmán. ¿Por qué no? La religión vive del dogma. Al menos las religiones modernas. Hubiera debido discutir más el dogma de las religiones otras, Guzmán, pero no lo hizo. Bien,
Lo que la ciencia objeta a la religión no es el derecho de ser, sino el derecho de dogmatizar sobre la naturaleza de las cosas, esa especie de competencia especial que se atribuye para conocer al hombre y al mundo. Para conocer al hombre y al mundo solamente tenemos la ciencia. ¿Para qué sirve la religión? Eso lo discutiré en otra ocasión. Aquí estamos hablando de Durkheim. Estas citas que hace Durkheim, y me gustaría volverlas a decir, el pensamiento científico no es más que una forma más perfecta del pensamiento religioso, que pese a haber oposiciones, la ciencia logrará destruir todas esas oposiciones y se establecerá como ama y señora incluso en ese coto vedado. Por supuesto que esto no le gusta a Guzmán ni le gusta a ninguno de estos tres autores. ¿Qué es lo que en el fondo van a defender ellos? Bueno, vamos a la discusión ya específica de este tercer apartado, donde Guzmán nos va a empezar hablando de Levi-Brühl y luego de la crítica de Durkheim a Levi-Brühl. Crítica que viene aquí, es una reseña Durkheim del libro de Levi-Brühl y viene aquí incluido en este libro Las formas elementales de la vida religiosa. Vamos a empezar con Levi-Brühl. Levi-Brühl, a diferencia de los otros antropólogos de Max Müller o de James George Frazer, incluso del mismo Durkheim, completamente en discusión con Durkheim, considera que el pensamiento otro es distinto del pensamiento occidental. Le ve 4 características irreductibles, de ahí el título de Guzmán, irreductible al pensamiento occidental. Y vamos a ver si es de verdad irreductible. Yo sostengo que no es irreductible, que el pensamiento occidental de verdad sigue esas pautas que establece Durkheim y que acabará, bueno, no acabará con la religión, porque la gente necesita pensar en esas cosas. No acabará, la lógica, el que se haya desarrollado una lógica simbólica no ha impedido que estemos plagados de falacias, que todos los días estemos inundados de pensamientos equivocados, de falacias de todo tipo, enunciadas desde las más altas tribunas, falacia tras falacia como lo cotidiano en el discurso político, por no decir otras cosas, porque son falacias lo que escuchamos constantemente, como si eso se fuera a acabar por el hecho simplemente de que ya sabemos que lo que están diciendo son falacias, son mentiras, son equívocos, son razonamientos erróneos. No vamos a convencer a la gente, porque la gente mezcla las emociones con la razón y a veces ni siquiera le deja espacio a la razón, todo su alma está llena de emociones, no hay razón en ellos. Entonces, con eso entramos en lo que caracteriza, según eso, caracteriza a Levi-Brühl al pensamiento otro, que no es tan otro. Una de las primeras cosas que lo caracteriza es lo que Levi-Brühl denomina misticismo. Y por misticismo entiende lo que acabo de describir, esa mezcla entre la razón y los sentimientos, donde generalmente termina habiendo un predominio de los sentimientos. Defender eso es defender la demagogia en nuestras sociedades. Defender ese principio de pensamiento como si valiera la pena. Quizá en Nueva Zelanda, allá en las islas de la Polinesia, en una isla perdida en la Polinesia, en alguna de las 1000 islas perdidas de la Micronesia, el pensar así funcione. ¿Y a quién le funciona? Pues a los líderes de clan. A ellos les funciona muy bien tener a la gente como aquí ciertos líderes nos tienen con la boca abierta, escuchando falacias todo el tiempo y obligándonos casi a razonar con esas tonterías, mezclando siempre, poniendo siempre por delante nuestros intereses, nuestras emociones antes que nuestro razonamiento. Somos místicos también. Diría Guzmán que no, eso nada más vale en la Micronesia, aquí no. Bueno, uno de los principios de Levi-Brühl, lo reitero, es mezclar razón con emociones y a eso le llama misticismo. El segundo de los que discutirá Guzmán, porque nada más va a discutir estos dos, es el principio de no contradicción y el principio de identidad, lo que Levi-Brühl llama lógica de la participación. Para la mente primitiva, para la mente otra, evitaré primitivo, porque estos señores son políticamente correctos, ya lo he dicho. Para la mentalidad otra no aplica el principio de no contradicción y tampoco aplica el principio de identidad. El principio de no contradicción nos dice que nos dice que una cosa no puede ser y no ser a la vez. Tiene que ser una y bien definida en sus propiedades. Y eso es también aplicable para poder definir la identidad. La identidad no se puede definir de manera contradictoria, a menos que estemos haciendo filosofía de altos vuelos, como el libro que mostré el otro día, el One, de Graham Priest. Graham Priest es uno de los principales exponentes de las lógicas paraconsistentes.
Entonces podremos decir que el pensamiento otro, la lógica de la participación, hoy día se llama lógica paraconsistente y aparece comúnmente en ciertas revistas de filosofía. Así como la mezcla de razón y sentimientos aparece comúnmente en política, en ciertas revistas de filosofía, de gente que sí sabe lógica y que sabe que la lógica no es otra cosa que un conjunto de reglas que establecemos formalmente y que el rigor es simplemente decir cómo vamos a razonar, y eso se sabe desde Carnap. Y recordemos cuál era la crítica de Carnap a Heidegger. Heidegger no nos decía cómo razonaba, según Carnap. Ese es el problema. Nos deben de decir, establecer un sistema formal. Para ser serios en el pensamiento tenemos que establecer un sistema formal y decir, miren, voy a razonar con estas reglas, sean lógicas paraconsistentes, lógicas relevantes, lógicas o otras. Es nada más buscar las reglas. Esa es una racionalidad formal, una racionalidad procedimental, es toda la que tenemos, no hay una racionalidad sustantiva. Pero esa es una discusión filosófica en la que no entran ellos. Ellos nada más quieren defender lo indefendible. Bien, entonces volvamos a los dos principios que he enunciado de Lévi-Brühl. El primero, lo que se llama misticismo, mezclar razón y sentimientos. Sentimientos, sensatez y sentimientos, aquella novelita. Y el otro es la lógica de la participación, porque un buey se vuelve un tambo, un trozo de cerilla se vuelve un libro, y así sucesivamente. Eso es lo que llama la lógica de la participación. Participamos de todo. Así, somos, como diría Guzmán, nos abrimos al infinito, nos abrimos a lo ilimitado. No estamos limitados. Más bien, ya no sabemos ni qué decimos. Entonces, esos son los dos primeros principios. Los otros dos, que son la renuncia al uso de conceptos abstractos, según Guzmán, los pueblos otros tampoco utilizan conceptos abstractos. A mí me sorprende mucho cómo la gente aquí en donde quiera que uno va, tampoco utiliza mucho los conceptos abstractos, utiliza los más elementales. Y finalmente, el desprecio por las causas mediatas. Ellos no conocen lo que es la causalidad no mediada, sino la causalidad mediada. Digamos, contacto entre los cuerpos. Aquí todo es inmediato. Contacto entre los cuerpos, no acción a distancia, por decirlo así, en términos físicos. Pero bueno, no utilizan las causas no mediadas. Para ellos todo es causa inmediata, contagio, como diría Fraser. Nada más va a discutir Guzmán los dos primeros. ¿Qué lo hace discutir esos dos? Bueno, Lévi-Brühl sostiene la tesis de que esos dos principios son lo que diferencia al pensamiento otro del pensamiento de la razón occidental. Como ya lo he dicho, Guzmán se abre mucho a los vértigos argumentales, a no definir bien las cosas, y cuando habla de razón occidental no nos dice de qué está hablando realmente. Pienso yo, creo yo, pero no lo sé, eso es una especulación mía, que está siempre pensando en la lógica kantiana, en la lógica del idealismo alemán, pasada por la aduana española. Eso es lo que yo creo, pero no lo sé de cierto. Lo que sí puedo saber de cierto es que el principio de no contradicción y el principio de identidad son principios formales también. Que la lógica sirve para hacer ontología. Claro que sirve para hacer ontología. El Tractatus de Wittgenstein es una forma de hacer ontología con la lógica, pero eso no significa que siempre que haga yo lógica estoy haciendo ontología. Eso no significa. Si yo, digamos, postulo lógicas paraconsistentes, no necesariamente estoy postulando la existencia de objetos contradictorios como un cuadrado redondo. Y si lo mento, tampoco necesariamente estoy asumiendo que existe. Ya nos mostró Russell, por cierto, que estos señores parecen no saber de los avances en la filosofía. Bueno, ya ni avances, esos son clásicos de la filosofía, tan clásicos como Platón. No leyeron On the Nothing de Russell, donde nos establece su famosísima teoría de las descripciones. Con eso echó abajo la teoría de Meinong en su momento. Ya luego podemos discutir si puede volver o no la teoría de Meinong. En fin, ¿a dónde voy? Luego dice Guzmán, critica a Durkheim a Lévi-Brühl diciéndole, eso es simplemente un estadio hacia la lógica correcta, que es la lógica nuestra, la lógica de la experiencia, la lógica de la ciencia. Ya no hablando de lógica donde todo donde nada más necesitamos ser formales para ser serios, sino hablando de ciencia de la naturaleza, donde necesitamos hacer experimentos para ser serios.
resolver problemas empíricos y resolver problemas teóricos para ser verdaderamente serios, tener evidencias empíricas para ser verdaderamente serios. Ya leía Durkheim y hace su posición general. El pensamiento religioso, el pensamiento mítico es una fase hacia el pensamiento científico. ¿Qué es lo que va a hacer Guzmán en el siguiente apartado, metafísica e identidad? Va a tratar me parece ocioso, y voy a decir por qué me parece ocioso, porque el que los griegos hayan descubierto hace 2000, 3000, 4000 o 5000 años, no sé cuántos años, el que los griegos hayan descubierto que las palabras pueden tener significados diversos, que puede haber diversidad de sentidos para una misma palabra y que hay que fijar el sentido y que al fijar el sentido nosotros podemos establecer o disipar muchas contradicciones que aparecen en los escritos de los griegos. Si uno lee a los griegos notará eso precisamente. Tienen tendencia a utilizar las palabras en varios sentidos. Eso ya hoy es moneda corriente, ya en las revistas filosóficas todo el mundo lo sabe. Eso es algo que se enseña en primer grado de filosofía, a no difuminar una palabra en 1000 sentidos, hay que usarla en un trabajo científico en el mismo sentido siempre. En un trabajo religioso, en una poesía, si estamos escribiendo el arco y la lira, pues obviamente podemos darle a las palabras el sentido que queramos si somos poetas. Pero no podemos decir que estamos haciendo filosofía si estamos haciendo poesía. Y no podemos decir es que mi poesía llega a los límites ontológicos del universo. Pues bueno, lo pueden decir, pero pues se necesita demostración y la demostración es empírica. No hay de otra, no podemos salir del imperio de las palabras más que apelando a la experiencia y aún así es difícil. Y sería bueno que lo discutiera Guzmán, pero no lo discute. Entonces, él establece eso y dice, precisamente porque en el pensamiento occidental eso es fundamental, Durkheim está equivocado. No, lo siento, no es así. Una crítica a Durkheim debería de demostrar que no hay realmente evolución posible del pensamiento otro hacia este pensamiento, que la evolución de ese pensamiento va a ir por rumbos muy diferentes. ¿O acaso postulan que ese pensamiento se va a quedar estancado? Seguramente no se queda estancado, puede ser muy lento el avance del pensamiento otro, pueden tardarse miles de años en descubrir las cosas, porque no tienen prisa, no están en una sociedad capitalista, pero no avanzan, están estancados en el tiempo. ¿No fue un gran descubrimiento de Levi Strauss que sí avanzan? Bien, nos vemos en la siguiente.